Dicen que uno recuerda momentos, no días. Y ese momento lo llevo grabado en la piel como un tatuaje. Mi padre estaba de pie, al frente de la mesa, alzando su copa bajo las luces suaves de las guirnaldas. Todos se inclinaron hacia él, ya sonriendo, ya esperando los aplausos. Y entonces lo dijo: estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de la fracasada que está en esta mesa. Así, sin dudar, sin remate, sin un guiño para suavizar el golpe. La risa que siguió no fue estruendosa, fue afilada, complacida. No me inmuté, no lloré, solo doblé mi servilleta despacio con cuidado, como él me enseñó a los 12 años, como si todo en la vida debiera ser impecable. Pero esa noche no estaba doblando para él, había regresado por algo, y lo que traía conmigo iba a voltear más que solo la mesa. Las copas de vino atrapaban la luz justo a la perfección, doradas, brillantes, cegadoras como todo en esa casa. Cada superficie pulida, cada servilleta doblada con precisión militar. La mesa para la cena del Día del Padre parecía sacada de una revista, y yo parecía no encajar. Papá estaba al frente de la mesa levantando su copa. Su sonrisa era fácil, como si la hubiera ensayado frente al espejo. A su alrededor, mis hermanos se recostaban en sus sillas. Esteban, con su arrogancia bronceada por el sol, Javier, ya con medio trago en la mano, golpeando su tenedor contra el plato. Solo quiero decir, comenzó papá, que estoy orgulloso de todos mis hijos. Hizo una pausa dramática performativa. Conocía esa pausa. Era el anzuelo. Le gustaba que sus elogios fueran como sus tratos de negocios teatrales y públicos. Esteban dijo alzando su copa: has transformado el programa deportivo de la prepa. Entrenador del año no es poca cosa. Esteban sonrió. Los aplausos comenzaron. Javier continuó: has mantenido vivo el nombre de la familia Torres en la empresa. Tu trabajo con el nuevo sistema de almacenes no lo habría hecho mejor yo mismo. Javier sonrió con suficiencia y alzó su copa. Más asentimientos, más risas. Entonces me miró a mí, y la sala quedó en silencio. Papá ladeó la cabeza ligeramente, sus ojos pasando por mí como si fuera un mueble más. Su voz no cambió, pero sus palabras cortaron más limpio que cualquier cuchillo en la mesa. Y Clara alzó su copa más alto, la sonrisa ensanchándose. Estoy orgulloso de todos mis hijos, excepto de la fracasada en esta mesa. La risa estalló como una copa rota. Los hombros de Esteban temblaron mientras intentaba contener una carcajada. Javier soltó un bufido en su bebida. Hasta la tía Laura dejó escapar un suspiro agudo, como si no estuviera segura de si era una broma, pero no quería quedarse fuera. No me reí, no me moví, solo parpadeé una vez lento, firme, y tomé mi servilleta. La misma servilleta de tela que doblé a los 12 años, la primera vez que papá me hizo poner la mesa, mientras mis hermanos jugaban afuera. El brindis quemó más que el vino en mi garganta, pero no me inmuté. En cambio, solo sonreí. No por ellos, por mí, porque esa noche no estaba ahí para encajar. Estaba ahí para terminar algo y empezar algo más. Dicen que cada hijo recuerda el momento en que se dio cuenta de que era diferente. Para mí no fue un momento. Fue un patrón cosido en cumpleaños, boletas de calificaciones y conversaciones en la cena como un hilo invisible. Crecer en la casa Torres significaba ganarte tu lugar en la mesa. Y por ganarte me refiero a jugar bajo las reglas de mi padre. Esteban lanzó su primera pelota de béisbol a los 3 años y fue declarado un natural. Javier construyó un fuerte de cartón a los 5 y papá lo llamó potencial de ingeniero. Yo llevé a casa un dibujo del patio trasero a los 7. Lo miró y dijo: tal vez la próxima vez hagas algo útil. Útil. Esa era su palabra favorita. Medía a todo personas, amor, respeto por su utilidad. Y yo nunca di la talla.
No era ruidosa, no era atlética, no era la heredera de la dinastía de Ferreterías Torres. Me gustaban los libros silenciosos y las mañanas frías, y hacía demasiadas preguntas en la mesa. Eso solo me valió una regañina a los 10 años sobre saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Escuché demasiado bien, tal vez. Vi cómo Esteban rompió una ventana y fue perdonado antes de que el vidrio tocara el suelo. Vi a Javier ser atrapado faltando a la escuela y aún así recibir una bicicleta nueva una semana después. Mientras tanto, una vez olvidé regar las plantas de mamá mientras estaba fuera y papá no me habló durante 2 días. Mamá lo intentaba de verdad. Me pasaba chocolates a escondidas durante las tareas, escribía notas adhesivas que decían cosas como «te veo» o «no te hagas pequeña». Pero ni siquiera su suavidad podía amortiguar el peso de ser invisible para el hombre cuya aprobación moldeaba el aire que respirábamos. En la preparatoria fui aceptada en un programa de verano de ciencias en otro estado. Beca completa. Cuando se lo dije a papá, dijo, ¿estás segura de que puedes con eso? Esteban reprobó álgebra 2 veces ese año y aún así recibió un coche por su cumpleaños. Para cuando llegué a la universidad, el mensaje estaba claro, no era parte del plan familiar, ni del negocio, ni del legado, ni de las políticas de la mesa. Pero no era solo que no encajara, era que nunca me eligieron. Esteban era el primogénito, Javier el protegido. Yo era el plan de respaldo que nadie planeó. Lo que pasa cuando te pasan por alto tanto tiempo es que eventualmente dejas de esperar una invitación. Construyes tu propia puerta y un día, si tienes suficiente paciencia, construyes tu propia mesa. El nombre Torres significaba algo en Querétaro. No a nivel nacional, no global, pero localmente tenía peso. Papá construyó Ferreterías Torres desde un cobertizo polvoriento hasta el proveedor principal de herramientas de construcción, equipo agrícola y piezas al mayoreo en la región. Los contratistas lo conocían. Los urbanistas asentían cuando entraba a las reuniones. Donaba equipos de fútbol y ponía su nombre en las pancartas. En su mundo, la reputación era moneda de cambio y se aseguró de que lo entendiéramos desde el primer día. La familia es negocio, solía decir, y el negocio se queda en la familia. Ese lema envolvía cada cumpleaños, festividad y brunch dominical como un contrato silencioso. Hasta nuestras tarjetas de Navidad estaban marcadas ropa coordinada con el logo de Torres bordado en la manga. Esteban se sumó temprano. Usaba polos de Torres antes de que pudiera escribir su apellido. Javier lo siguió trabajando los veranos en el almacén antes de los 16. Papá elogiaba su lealtad como si se la hubieran ganado, no heredado. Y yo no era desleal. Solo no encajaba. Pregunté por qué no vendíamos herramientas sustentables. Sugerí invertir en sistemas digitales para clientes rurales. Mencioné reportes de impacto ambiental y me dijeron, ese no es nuestro terreno. La verdad, tenía ideas, grandes, pero la marca no quería ideas mías, quería silencio. Cuando cumplí 22, recién graduada con honores y una especialización en sistemas de información, papá me dio un portapapeles y dijo que podía ayudar a archivar facturas en la oficina trasera. Esteban ya estaba en reuniones de ventas. Javier seguía gerentes de logística. Yo estaba grapando papeles, mientras fingía no escuchar sus risas a través de la pared. Esa fue la última vez que usé una camiseta de Torres. Me fui ese día, sin nada, sin título laboral, sin apretón de manos, sin siquiera un adiós. Pero recuerdo estar en el estacionamiento, mirando el letrero rojo y blanco desvaído sobre el almacén y pensando, si el nombre no me hace espacio, crearé mi propio nombre. Sin aplausos, sin testigos. Solo yo, un cuaderno en blanco
y el primer bosquejo de algo que aún no tenía el valor de llamar empresa. Aún, irme no fue dramático. No hubo pelea a gritos ni maleta empacada en el porche. Solo una tarde de martes, cuando no aparecí para el turno de inventario, y nadie preguntó por qué. Me mudé a un departamento de una recámara en las afueras de la ciudad, más allá de la carretera donde los letreros dejaban de señalar algo familiar. Olía a pintura vieja y a posibilidad. Sin muebles, solo un colchón en el suelo y una mesa de centro que arrastré de la banqueta. Y por primera vez en mi vida, el silencio a mi alrededor no se sintió como castigo. Se sintió como espacio. Sin papá vigilando, sin Javier mandando mensajes con actualizaciones de la oficina, sin mamá pidiendo que pasara por la cena solo para mantener la paz. Ya no quería paz. Quería distancia. Las primeras semanas fueron duras. Trabajé noches enteras, programando proyectos freelance para clínicas locales, solo para pagar la renta. Escribía hasta que me dolían las manos y sentía la mandíbula trabarse de tanto apretarla. Comía sopa enlatada y cereal. Algunas noches lloraba en la ducha para que mi laptop no me oyera, pero el dolor era familiar. Y ahora al menos era mío. Lo que no esperaba era lo libre que se sentía fallar en mis propios términos. Cada vez que me rechazaban un cliente, una beca, una presentación, no escuchaba la voz de papá. Escuchaba la mía. Inténtalo de nuevo. No era valentía, era necesidad. Porque cuando nadie te mira, no hay presión para impresionar. Solo está el trabajo. Y poco a poco, el trabajo se convirtió en algo más. Empecé a notar patrones en los problemas que enfrentaban las clínicas pequeñas. Brechas en los horarios, fallos de comunicación, seguimiento de datos deficiente, el tipo de ineficiencias que podían colapsar sistemas de atención rural si alguien no las arreglaba. Alguien. Escribí esa palabra y la rodeé. Y luego la rodeé otra vez. La empresa no empezó con financiamiento ni alboroto. Empezó con una decisión silenciosa, sería ese alguien. No para probarle nada a mi padre, sino porque finalmente dejé de esperar que me viera. Y empecé a verme a mí misma. La primera versión de la plataforma estaba sostenida con cinta adhesiva y desesperación. La llamé Vínculo Rural, una herramienta de programación y registros para clínicas de pueblos pequeños, sin adornos, sin gráficos llamativos, solo código limpio y funcional y una misión simple: facilitar la atención para personas que nadie estaba considerando. La construí de noche después de terminar mis trabajos freelance. El café se enfriaba antes de que lo tomara. Mi postura se desplomaba sobre la laptop. No me daba cuenta. No había reuniones. No había tormentas de ideas. Solo yo, una pizarra y una silla plegable que robé de la sala de descanso de un lugar que nunca me pagó. Era un trabajo solitario, sin cofundador, sin amigo de la universidad que me animara, sin mentor dando consejos transformadores con un café. Solo errores en mi código y cuentas en mi refrigerador. Algunas noches me atascaba horas perdidas intentando arreglar un error silencioso. Me acurrucaba en el suelo con una cobija y me decía: hace 5 horas también, pensaste que esto era imposible. Luego me levantaba. Ese se volvió el ritmo. Desesperanza, duda, intentar de nuevo. Solicité aceleradoras. Ignorada. Solicité otra vez. Envié correos fríos a asesores. Fantasmeada. Presenté a clínicas. Algunas nunca respondieron. Una me dijo que era demasiado pronto para tomarme en serio. Otra dijo que debería poner a un hombre en el equipo para dar credibilidad. No discutí. Construí de todos modos. La primera clínica que dijo sí fue un servicio de camioneta móvil que rotaba por pueblos de la sierra 2 veces por semana. No tenían señal de internet la mitad del tiempo y ningún presupuesto para tecnología. No les cobré nada. Quería pruebas de que funcionaba. Y funcionó.
Para el segundo mes habían ahorrado 9 horas de tiempo administrativo. Para el cuarto, rastreaban errores de medicación en tiempo real. Empezaron a recomendarme. La voz se corrió, pero no lo suficientemente rápido. Así que tomé más trabajos freelance. Salté las fiestas, no fui a casa, no quería escuchar cómo la carrera de Esteban como entrenador estaba en llamas o cómo Javier acaba de ser ascendido a director operativo. Que se quedaran con la mesa. Yo estaba construyendo algo mejor. No venía con aplausos, pero venía con claridad. Y ladrillo tras ladrillo silencioso seguía adelante. El cambio no llegó de golpe. Llegó en silencio, como llegan las cosas importantes en forma de un correo nocturno de una clínica en Zacatecas. Escuchamos lo que hiciste por la unidad móvil en Querétaro. ¿Considerarías expandirte con nosotros? Ese fue el primer resquicio en la pared. No lo celebré. Ni siquiera respondí de inmediato. Me quedé ahí, parpadeando frente a la pantalla insegura de si era un error. Pero cuando finalmente dije sí, y siguieron con una segunda clínica, luego una tercera, me di cuenta de algo que no me había atrevido a creer. La gente estaba hablando de mí, de mi trabajo. No porque fuera la hija de alguien, ni hermana, ni una Torres, sino porque lo que construí funcionaba. En 6 meses, Vínculo Rural estaba en 12 ubicaciones en 3 estados. No grande, no ostentoso, pero real. Contraté a 2 desarrolladoras de medio tiempo, ambas mujeres que conocí en foros de programación en línea, ambas subestimadas como yo. Nos llamábamos equipo, aunque seguíamos trabajando desde nuestras cocinas. Entonces llegó Elías Mercado, un exanalista de sistemas de salud convertido en inversionista. Había seguido nuestro progreso en silencio durante meses. Cuando finalmente hablamos, dijo, construiste algo sostenible. No de moda, no ruidoso, pero sólido. Y lo sólido crece. Recuerdo reírme no de alegría, sino de alivio. Alguien lo vio, me vio. No usó palabras de moda, no pidió renombrar. Solo dijo, si quieres crecer, ayudaré. Sin reflectores, sin condiciones, solo equidad limpia y justa. Acepté el trato, pero no se lo conté a nadie, ni a mi madre, ni a antiguos compañeros, mucho menos al chat familiar que seguía zumbando con las victorias de Esteban y los ascensos de Javier. Que siguieran asumiendo que estaba encontrándome en los márgenes de la vida. La verdad, estaba construyendo un ecosistema que nunca se les ocurriría buscar. Elías me presentó a abogados de adquisiciones. Me enseñó a evaluar empresas subvaluadas. Me enseñó a buscar grietas en compañías, en liderazgos, en egos demasiado inflados para ver venir la caída. Un día nos sentamos en una oficina tranquila, sobre una panadería en el centro, revisando firmas candidatas. Se detuvo en una. Distribuidora Regional Torres. No dije nada. Alzó una ceja. Esta está subvaluada. Sistemas obsoletos. Demasiados gastos generales. El liderazgo es anticuado. No sabía que era la empresa de mi padre. Y no se lo dije. Solo dije, guarda esa en favoritos. La compra no fue emocional. Eso la hizo poderosa. Ocurrió un jueves por la mañana, con un expreso en una oficina de paredes de vidrio a 2 municipios de distancia. Los abogados manejaron todo. Empresa fantasma, compra silenciosa, sin nombres en el papel que llamaran la atención de mi padre. Cuando las firmas se secaron, no me sentí triunfante. Me sentí firme, como el momento antes del amanecer, cuando todo está quieto, pero la luz está por llegar. Distribuidora Regional Torres. Era mía. El inventario, los almacenes, las cuentas, incluso la oficina principal, donde Javier acababa de ser ascendido. La empresa que papá construyó, protegió y pasó como reliquia familiar. Ahora estaba bajo mi propiedad. No lo sabía. No lo sabría, no hasta que yo se lo dijera.
y sabía exactamente cuándo sería ese momento, el Día del Padre. 2 semanas antes envié un mensaje en el chat familiar, el primero en más de un año. Estaré en la cena, sin emojis, sin seguimiento, solo eso. Las respuestas llegaron lentas. Un pulgar arriba de mamá. Un vaya cuánto tiempo de Esteban. Javier no dijo nada. Papá lo dejó en visto. Perfecto. El día antes de la cena fui de compras. No por un atuendo, aunque elegí uno lo bastante elegante como para que el silencio se sintiera como arma, sino por el sobre. Tenía que ser negro. No azul marino, no gris. Negro con peso en el papel, una especie de gravedad silenciosa. Deslicé el documento de propiedad dentro doblado una vez, sin listón, sin moño. Lo guardé en mi bolso y no ensayé nada, sin discursos, sin declaraciones dramáticas. Esto no era teatro, era cerrar un ciclo. El coche que manejé esa noche no era rentado, estaba completamente pagado con mi nuevo nombre. Clara M. Salazar, el apellido de soltera de mi madre. Lo adopté legalmente 6 meses atrás. Ruptura limpia, no más Torres. No lo reconocerían cuando lo vieran en el papeleo. Eso era intencional, no era venganza, era recuperación. No regresaba para hacer un berrinche en la mesa, regresaba para voltearla. La casa se veía exactamente igual. Los mismos postigos blancos, el mismo césped regado en exceso. Las mismas guirnaldas que papá insistía en colgar para cada festividad, incluido el Día del Padre. A través de la ventana de la cocina, vi a mis hermanos ya reunidos. Esteban llevaba un polo de golf como si acabara de bajar de un club campestre. Javier servía bourbon como si la botella le perteneciera. Las risas salían por la puerta abierta del patio bajas, relajadas fuertes. Papá estaba al frente de la mesa del patio, bebida en mano, contando una historia que no me interesaba escuchar. Cuando crucé la reja, el sonido se apagó, como si el aire mismo se detuviera. «Vaya», dijo papá, con fingida sorpresa. «¿Mira quién decidió aparecer?» Sonreí fría, educada. «Feliz Día del Padre». Sin abrazos, solo sillas raspando y miradas escrutando. No me habían visto en más de un año y no reconocían en qué me había convertido. La cena siguió el guión de siempre. Esteban alardeó sobre entrenar a un equipo estatal. Javier habló de mejoras en los almacenes. Papá lo absorbía todo radiante, asintiendo su copa siempre medio llena. No hablé, no al principio, no hasta que papá, impulsado por el bourbon y la actuación, se puso de pie y alzó su copa. «Estoy orgulloso de todos mis hijos», declaró igual que el año anterior. Luego, con una sonrisa demasiado afilada para ser amable, «Bueno, casi todos». Esteban se atragantó con una risa. Javier sonrió con suficiencia. Hasta mamá hizo una mueca, con los ojos fijos en su plato. Me puse de pie, lenta, tranquila. «Te traje algo», dije. 3 palabras. Eso fue todo. Caminé a la cocina, mis tacones firmes contra el azulejo. Cuando regresé, puse el sobre negro en la mesa justo frente a él, sin palabras. Lo miró como si pudiera morderlo. «¿Qué es esto, tu regalo del Día del Padre?» El silencio que siguió no fue incómodo, fue quirúrgico. Abrió el sobre, desdobló el papel, sus ojos escaneando. Primero confusión, luego inmovilidad, luego el color se le fue del rostro. ¿Qué es esto?» Esteban se inclinó para mirar. «Espera, ¿es real?» Javier tomó el borde de la página. «¿Esto es legal?» No respondí. Dejé que el papel hablara por mí. Finalmente papá levantó la vista. Su voz ronca. «¿Compraste la empresa?» No dije. «Soy dueña de la empresa. No puedes...» «Lo hice». «¿Y cambiaste tu nombre?» «Construí algo sin ustedes. Y luego recuperé lo que ayudé a construir en silencio, legalmente, completamente». Me miraron como si hablara en otro idioma. Pero era el mismo idioma que siempre usaron, solo que nunca esperaron de mí. Poder.
Papá abrió la boca otra vez, pero esta vez no salió nada, porque no era solo un documento, era una declaración. La mesa que él una vez gobernó se había volteado. Y ya no estaba pidiendo un asiento, tenía la escritura. No me quedé para el postre. No necesitaba escuchar las excusas, los retrocesos, el torpe intento de gracia. Ya les había dado todo lo que nunca me dieron: claridad, silencio y verdad. Cuando salía la noche, el aire se sintió más ligero. No porque algo hubiera cambiado en esa casa, sino porque todo había cambiado en mí. Dejé de perseguir un asiento en una mesa que nunca fue construida para mí. Y en cambio, construí una propia. Mi mesa no venía con servilletas monogramadas ni escudos familiares. Venía con turnos nocturnos, correos de rechazo y líneas de código que nadie más quería escribir. Venía con rodillas raspadas, presupuestos ajustados y decisiones que nadie aplaudió. Pero era mía. Cada centímetro. No necesitaba el nombre de mi padre. No necesitaba la aprobación de mis hermanos. No necesitaba que alguien alzara una copa por mí, porque no estaba esperando que brindaran por mí. Ya estaba construyendo lo siguiente. Para cuando mi coche se alejó de la banqueta, la casa se desvaneció en el retrovisor, solo otra silueta bajo las luces de las guirnaldas. Pasarían semanas intentando entender qué pasó, tal vez más intentando deshacerlo, pero no importaría, porque ya había entrado a un mundo que nunca imaginaron, que me pertenecería, no por pedir, no por suplicar, sino por convertirme en el tipo de mujer que ya no podían ignorar. No quemé la mesa, la superé, y luego hice una más fuerte, más sólida y abierta solo para quienes saben escuchar cuando la callada habla.